Después del diluvio, después de semejante oportunidad de vida, con Cam, Sem y Jafet, hijos de Noé, la humanidad comienza a repoblar la tierra. Y es así que pasan 3 generaciones hasta llegar a Taré. Taré es el padre de Abraham. Pero para esa fecha el corazón del hombre se había inclinado tanto a la maldad que ya estaban sirviendo a dioses extraños. Nuevamente el hombre olvidó al Dios que los había perdonado, que los había rescatado, que les había dado una nueva oportunidad de vida. Y esto nos habla de qué rápido olvida el ser humano al Dios que dicen amar. Y en este contexto vemos que se encuentran en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es la tierra del padre de Abraham. Y allí los reyes se hacían enterrar. La idolatría era tanta que los reyes se hacían enterrar con sus sirvientes, porque creían que al resucitar lo iban a hacer con sus esclavos y así le seguirían sirviendo. Era una ciudad idólatra, una ciudad pagana. Ahora, la Biblia nos enseña que Taré sale con Abraham, Abraham de Ur de los Caldeos, sale la esposa de Abraham, Sarai, sale el nieto de Taré, Lot, que es hijo de su hijo fallecido. Y hasta aquí creeríamos que Taré decidió irse. Pero en Hechos 7:3 la Biblia revela que Dios mismo mandó fue a Abraham a dejarlo todo y Taré solamente obedeció por el llamado que Dios le había hecho a Abraham. Y esto nos habla de las personas que siguen a Dios quizá por conveniencia, quizá por no quedar mal, quizá obligados. Y dejan su tierra y dejan sus parientes, pero al final regresan a la idolatría, regresan al paganismo, regresan a darle la espalda al Dios que un día decidieron seguir. Entonces imaginemos en ese tiempo, esta familia tiene que cruzar todo un desierto. No sabían hacia dónde se dirigían y se establecen en Harán, una tierra que se llama Harán, porque Harán era similar a Ur de los Caldeos, también era una tierra pagana y una tierra idólatra. Y además, Harán era el nombre del hijo muerto de Taré, es decir, del padre de Lot. Allí, en ese lugar, en Harán, murió Taré. Es decir, nunca pudo salir de allí, allí muere. ¿Qué nos habla esto? Que Taré salió de Ur de los Caldeos, pero Ur de los Caldeos nunca salió de él. Muchas veces nosotros seguimos a Dios, hacemos la voluntad de Dios o decimos hacer la voluntad de Dios, pero arrastramos cosas del pasado, personas, situaciones del pasado. Es decir, seguimos con Ur de los Caldeos en nuestro corazón y no nos deja avanzar hacia la tierra, hacia la promesa que Dios tiene para nosotros. Es así, con cosas del pasado que nosotros no podremos avanzar al futuro. Si hay cosas del pasado que nos hacen sentir cómodos, en casa, a gusto, eso no nos va a dejar avanzar, sino que nosotros tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. No vamos a llegar a nuestro lugar de destino, sino que moriremos a la mitad del camino en un lugar donde Dios no nos quería. Entonces, lo más importante es obedecer a Dios hasta el final. Por eso hay que estar atentos a la instrucción. Dice la palabra que Dios nos dice que demos para que Él nos dé, que demos ese paso extra. Dios dice, haz algo, nosotros tenemos que hacer algo para que entonces Dios haga lo que Él prometió hacer. Entonces, avanzar, no para que Dios nos dé, porque muchas veces queremos las cosas al contrario. Ver para creer, eso nos dice el mundo, ver para creer, pero Dios nos dice que primero tenemos que creer para poder ver, primero tenemos que soltar para poder obtener las cosas que el Señor quiere para nosotros. Dios nos pide entregar nuestro estilo de vida para que Él nos entregue un destino en Él. Tú entregas algo y Dios te va a dar algo mayor. Entonces Dios le dice a Abraham, esta tierra te entregaré a tus descendientes. Y a pesar de que Abraham no veía el cómo, ni el cuándo, ni el por qué, él creyó y dice la palabra que levantó un altar confirmando que eso creía. Por eso hoy le conocemos como el padre de la fe.
Así que Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Así sale de Harán hacia Canaán junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot. Dios le promete además que le daría a él y a su descendencia toda la tierra que abarcase su mirada y le multiplicaría como el polvo de la tierra. Después de eso, él levanta el campamento para ir a morar cerca de Hebrón, junto al encinar de Manre. Sin embargo, Lot se había separado de él para vivir en Sodoma, cuyas ciudades fueron más tarde saqueadas, quedando él cautivo a su familia. Cuando la noticia llegó a Abraham, reunió 318 criados y rescató a su sobrino. De regreso se encuentra con un sacerdote llamado Melquisedec y le entrega la 10ª parte del botín. La Biblia nos enseña que a pesar de la esterilidad de Sarai, Dios prometió a Abraham un hijo, pero al ver que éste no llegaba, Sarai incita a Abraham a tener un hijo con su esclava egipcia Agar, y de esa unión nace Ismael. Cuando era Abraham de edad de 99 años, Dios se le apareció y Abraham se postró sobre su rostro. Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham y hace un pacto con él y con su descendencia. Dice, será circuncidado todo varón que esté entre vosotros. También Dios le cambia el nombre a Sarai, quien se llamaría Sara, y le promete un bebé que saldría de su matriz, que nace un año más tarde, Isaac. Cuando Isaac es destetado, Abraham hace un banquete y Sara se da cuenta de que Ismael, el hijo de Agar, se burlaba de su hijo. Así que Sara le dice a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. Por lo tanto, Agar y su hijo anduvieron errantes por el desierto de Beerseba, y cuando ya creían que iban a morir a falta de agua, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le mostró una fuente de agua para salvarle. Dios estaba con Ismael, quien habitó en el desierto de Parán y se volvió un experto arquero. Tiempo más tarde, Dios pone a prueba a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo Isaac en la tierra de Moría. Abraham se dispuso a hacerlo, pero cuando tomó el cuchillo, un ángel le detuvo y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Entonces Abraham vio un carnero trabado en un zarzal y lo sacrificó en el holocausto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Tras la muerte de Sara, Isaac se casa con Rebeca. Más tarde muere también Abraham y es enterrado junto con su esposa. Rebeca dio a luz a 2 gemelos, Esaú, el primogénito y favorito del padre, y Jacob, el favorito de la madre. Un día Saúl llega hambriento y decide aceptar el plato de comida que le ofrece Jacob a cambio de su primogenitura. Y tiempo más tarde, cuando Isaac era ya anciano, decide transmitirle a su hijo Esaú la bendición del primogénito, pero antes le pide que salga a cazar y le prepare un guisado. Rebeca, quien ha escuchado las palabras de su esposo, elabora un plan en el cual Jacob usurpa el lugar de su hermano y se queda con la bendición del primogénito. Cuando Esaú se enteró, amenazó con matarlo, así que Jacob huye a casa de su tío Labán, donde se enamora de Raquel y trabaja 7 años para casarse con ella, pero su tío lo engaña y se casa con Lía, de manera que trabajó más tiempo para poder casarse al final con Raquel. Durante 20 años Jacob estuvo pastoreando ovejas y cultivando la tierra hasta que un día decide llevarse a toda su familia de regreso a Canaán.
Jacob mandó mensajeros delante de sí para encontrarse con su hermano, y estos regresaron diciendo que Esaú venía hacia ellos con 400 hombres, por lo que Jacob se llena de temor pensando que su hermano quería atacarlo. En el camino, Jacob se encontró con un varón y luchó contra él hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le hirió en el muslo para que lo dejase. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Finalmente, Esaú e Israel, es decir, Jacob, se reconcilian. Israel parte hacia Betel y en el camino Raquel da a luz a Benjamín y muere. Israel volvió a la casa de su padre junto a su hija Dina y a sus 12 hijos. Estos son los hijos de Israel. Hijos de Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Hijos de Bila, la esclava de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, la esclava de Lía: Gad y Aser. Hijos de Lía: Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Quiero que para finalizar esta semana de devocional piense acerca de las cosas que tienes en tu corazón como tesoro y comprométete a entregarlas a Dios en el altar.